Entonces, desarrollo embrionario del sistema nervioso, elaborado por Alejandro Pacheco Becerra, tutor Diana Jimena Ruiz Mójica. Entonces, el desarrollo embrionario del sistema nervioso, aquí vemos el feto y también vemos el sistema nervioso. La ontogenia del sistema nervioso. El proceso de la ontogénesis del sistema nervioso se refiere al desarrollo del sistema nervioso desde la fecundación del óvulo hasta el segundo año de vida postnatal. Se refiere al periodo de tiempo que comienza inmediatamente desde el nacimiento de un bebé y se extiende hasta el primer año de vida del niño. Sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso es el conjunto de órganos y tejidos que permite la comunicación entre diferentes partes del cuerpo y dar respuesta a los estímulos. Fertilización y formación del cigoto. La fertilización es la unión entre el espermatozoide y el óvulo para formar el cigoto. Aquí vemos la imagen donde está el óvulo y los espermatozoides. La segmentación. El cigoto se divide en células más pequeñas llamadas plastómeros. Se producen durante la segmentación del cigoto desde la fecundación. Entonces aquí vemos el cigoto, se está dividiendo, después se divide en 3, 4, después se divide 3, 4, 5, 6, 7, después comienza la mórula, donde se comienzan a formar y completar la blastuzala. Blastuzala donde sale el blastodermo y el plastocele. Plastocele. Fertilización y formación del cigoto. Aquí vemos la mórula, que es una bola sólida de células llamada blastomeros que se forman a partir de la división del cigoto, donde ahí se formaron muchas. El plastocito es la etapa más avanzada del desarrollo embrionario con estructuras celulares diferenciadas y potencial para formar el feto y la placenta. Entonces comienzan con 4 células, 8 células, mórula, que es cuando ya formaron, después comienza el plastocito y después comienza la implementación del embrión. Fertilización y formación del cigoto. El feto es la etapa del desarrollo humano después del embrión y antes del nacimiento, y la placenta es un órgano que se forma durante el embarazo y proporciona al feto nutrientes, oxígeno y hormonas esenciales para su crecimiento. Entonces vemos superficie fetal, amnios removido en la parte, cordón umbilical, corión, superficie materna, corte transverso de placenta a nivel del cordón umbilical. Mórula y plastocito. Después de la fertilización, el cigoto se divide en múltiples células llamadas blastomeros, formando una mórula. Y la mórula se transforma en un plastocito con una cavidad llena de líquido llamada plastocele. El plastocele es como una especie de bolsillo lleno de líquido que se desarrolla mientras se forma el plastocito, que es una etapa temprana en el desarrollo del embrión. Entonces vemos el cuerpo polar, plastomera, que comienza 2 células en 2 días, 4 células en 2 días, 9 células en 2,5 días, comienza 16 células, la mórula en 3 días, después comienza 56 células de plastocito en 4 días, el plastocele, también viene el cloroplasto, la masa celular interna, la zona pelucida, 107 plastocito y 5 días. Embrioplasto y trorofloplasto. El plastocito se divide en 2 partes, el embrioplasto y el trorofloplasto. El embrioplasto es una masa celular en el interior del plastocito que dará lugar al embrión. Y el trofoplasto es una capa de células que rodea al embrión y que dará lugar a la placenta y a las membranas fetales. Entonces vemos
el trofloplasto, masa externa, y el embrioplasto, masa interna. Vemos el plastocele, que el plastocele es una especie de bolsillo lleno de líquido que se desarrolla mientras se forma el plastociro, que es una etapa en el desarrollo del embrión. Eso es lo que vemos aquí, en esa parte del plastocele. La gastrulación. La gastrulación es una etapa crucial en el desarrollo del embrionario, donde las células se reorganizan y migran dando origen a las 3 capas germinales que formarán tejidos y órganos en el organismo. Esto lleva a la formación de gastrula a partir de la blastula. La mórula es una etapa temprana del desarrollo embrionario. ¿Qué ocurre después de la fertilización del óvulo por un espermatozoide? Y la blastula es la etapa siguiente del desarrollo embrionario que sigue la mórula. Durante esta etapa, el plastocito se forma a partir de la mórula y los plastomeros son células que componen la mórula, que son estas partes del plastocito que es a partir del plastocito. Y que el plastocito es la capa más avanzada del desarrollo embrionario, con estructuras celulares diferenciadas y potencialmente para formar el feto y la placenta. Entonces, las 3 capas germinales: endodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, el endodermo es la más externa, el endodermo la más externa, el mesodermo son en algunos animales. A partir de esta capa se forma el celoma, y el celoma es una cavidad llena de líquido que se desarrolla dentro del mesodermo. Entonces la blastula, después de la gastrulación, después de la gastrulación viene lo que es la gastrula, que es el mesodermo, endodermo y entodermo. ¿Y qué significa la formación del tubo neural? Entonces, a partir del endodermo se forma el tubo neural, que es el precursor del sistema nervioso central. El tubo neural se cierra y se dobla para formar estructuras como el cerebro y la médula espinal. Entonces vemos aquí vemos el tubo neural, el endodermo, la notocorda, la aorta, la celoma, el condón de Golf, la samita, el canal. La celoma, como lo habíamos dicho, es una cavidad llena de líquido que se desarrolla dentro del mesodermo. Así. Entonces vamos con cresta neural. También vemos 2 imágenes. Vemos también, yo coloqué 2, que es el cerebro y la médula espinal. Miren. Formación del tubo neural. A partir del endodermo se forma el tubo neural, que es el precursor del sistema nervioso, y el tubo neural se cierra y se abre para formar estructura como el cerebro y la médula espinal. Cresta neural. La célula de la cresta neural se desprende del tubo neural y migran a diferentes áreas del cuerpo. La cresta neural constituye a la formación de estructura como el sistema nervioso periférico y varias células especializadas. Aquí vemos una imagen: cresta neural, tubo neural. Vesículas primarias y secundarias. El tubo neural se expande y se divide en 3 vesículas primarias: prosencéfalo, mesencéfalo y rompencéfalo. Cada vesícula primaria se subdivide en vesículas secundarias, dando lugar a la estructura más específicas.
El procecéfalo es el anterior, el mescéfalo es el cerebro medio, el rompecéfalo es el cerebro posterior. Desarrollo de vesícula secundaria. El procecéfalo, el teléfalo forma los hemisferios cerebrales. El decéfalo da origen al tálamo y el hipotálamo. El mescéfalo se convierte en meséfalo maduro, parte del tronco del encéfalo. El rompecéfalo da el metencéfalo, se forma la protuberancia y el cerebelo. Y el mesencéfalo da origen a la médula oblonga. Caemos también en una imagen donde se ve el desarrollo de las vesículas primarias y secundarias, 3 vesículas, 5 vesículas, a donde vemos del sistema central. Y aquí vemos también las referencias. Muchas gracias por su atención.